Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos. Estamos hoy en esta reunión. Vamos a hablar sobre la vía lagrimal, sobre todo lagrimeo epífora, lo cual es algo no tan fácil de, de diagnosticar en la mayoría de los casos. Eh, ahora sí que estamos un poquito de manteles largos, estamos con dos lindísimas doctoras, grandes y excelentes compañeras también, amigas, y sobre todo voy a presentarles a una compañera que es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, hizo ahí medicina, es la doctora Hilda Cruz. También hizo oftalmología en el Instituto Fundación Conde Valenciana, hizo oculoplástica en el Hospital de la Ceguera. Bienvenida, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad de dar una plática un poquito amena. Espero sea de su agrado. Bienvenida, Hilda, y muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí con este tema que a más de alguno nos ha sacado una o dos canas verdes, con una experta que sabe tanto, que es la doctora Osiris Olvera, que es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo oftalmología en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, al igual que hacer la subespecialidad en oculoplástica en el Conde Valenciana, y una gran amiga. Entonces, para ya no perder más tiempo, ya se nos fueron unos minutitos en cuestiones técnicas. Vamos a empezar, por favor. Bienvenida, Osiris. Estás en mute, Osiris. Hola, listo. Buenas noches. Gracias por la invitación, Cintia. Gracias, Hilda. A todos allá, muy buenas noches. Espero que esto sea algo que les deje en la mente cuando cada vez que vean un paciente y tengan alguna duda o tengan la necesidad de poder diagnosticar y determinar realmente la causa de la queja del paciente, ¿no? Gracias a las dos, las quiero mucho, son parte importante de la formación y empezamos, listo. Entonces, si durante la plática tuvieran alguna duda, no sé si me puedan interrumpir o al final hacemos preguntas y respuestas. Entonces, empecemos. Lagrimeo epífora. Durante la exploración de un paciente es importante determinar la diferencia para poder establecer pues la causa, el diagnóstico y poder sobre todo manejar finalmente la queja del paciente. Como bien dice, son retos diagnósticos que a lo mejor en el momento dado de un paciente que lo vemos de frente, es muy evidente la patología y podemos determinar, bueno, sí viene por esto, ¿no? O le voy a ir enfocando la exploración hacia este punto. Pero cuando no es tan evidente, podemos incluso, como oculoplásticos, nuestros colegas oftalmólogos que no son oculoplásticos, que tienen otra alta especialidad, nos derivan pacientes por lagrimeo. Entonces les dicen, sí, vaya con la doctora para que le hagan cirugía. Pero cuando a veces determinamos esta patología y exploramos y vemos una vía permeable, entonces, ¿qué tiene, no? Entonces, es importante buscar y diferenciar las causas de lagrimeo y epífora, porque pueden existir otras más que a lo mejor no hayamos tenido en cuenta, no hayamos considerado, y es por esto esta plática, para que conozcamos y podamos explorar todas, porque si corregimos una, que es la evidente o la más fácil de diagnosticar, pues es probable que el problema no se solucione por completo. Entonces, yo quisiera determinar qué es epífora y qué es el lagrimeo. Según el diccionario o la Real Academia dice que la epífora es un lagrimeo abundante y constante debido a la obstrucción de los canales lagrimales, como consecuencia de una inflamación o enfermedad. Entonces, ahí estamos diagnosticando o sabiendo que hay una obstrucción en el drenaje de la lágrima. Y el lagrimeo es la acción de lagrimear, ¿no? Es el flujo que puede ser independiente de cualquier emoción, que no puede pasar desde los puntos lagrimales hacia la nariz, o por ser una secreción abundante. Aquí lo que yo hago, la diferenciación entre epífora es la obstrucción del drenaje y el lagrimeo es una hiperproducción de la lágrima, que pueda o no irse por la vía de salida.
Cuando tenemos estos pacientes que su principal queja es el lagrimeo, y ellos no nos van a decir, tengo epífora, ¿no? Ellos dicen, me lagrimea todo el tiempo. Desde pacientes jóvenes, desde pacientes con una patología evidente a nivel de los párpados, o pacientes que desde la exploración externa, pues no nos damos cuenta de que tienen. Entonces, todos estos pacientes pueden llegar con un dato importante o una queja, que es el lagrimeo. A mí me gusta hacer este dibujito para enseñarle, estamos en un hospital escuela, incluso hasta los pacientes se los hago para decirle, a ver, mire, vamos, o la exploración me puede llevar a diferentes causas. La primera causa de lagrimeo o bien epífora, ya ahí hago la diferenciación, es que es la hiperproducción de lágrima producida por ya sea blefaritis, una queratitis, un ojo seco, una pestaña o cualquier estímulo que a veces les digo, bueno, hasta porque tienen alguna cuestión emocional, entonces esa es una hiperproducción de la lágrima dada por la glándula lagrimal. Es como abrir la llave, entonces hay mayor producción de lágrima. La segunda causa es la falla o falta en el bombeo. Hay una alteración a nivel de los párpados que, como bien sabemos, son los que barren con el parpadeo a esa lágrima que se produce hacia la vía lagrimal. Y pueden ser malformaciones palpebrales como ectropión, entropión, cicatrizaciones o laxitudes en pacientes adultos. Y la tercera causa en general es la obstrucción de la vía de salida de esa lágrima que se produce, se distribuye por los párpados y llega a la vía de drenaje y puede estar desde el punto lagrimal hasta la obstrucción directamente o alguna patología a nivel de la nariz. Entonces, partiendo de esto, sabemos que ahora, principalmente por el uso de computadora, por estar en estos medios celulares y demás, la principal causa de hiperlagrimación pues es el ojo seco, ¿no? El estímulo producido por las pantallas, por alguna alteración o ya sea el aire acondicionado, el humo del tabaco, algún medio que haga que haya una hiperproducción de lágrima, o incluso el ojo seco producido por alguna alteración a nivel de las glándulas de meibomiano o la deficiencia de cualquiera de las capas de la película lagrimal. Las otras causas que son a lo mejor muy evidentes son niños con obstrucciones o patologías congénitas de la vía lagrimal, y la otra son patologías evidentes de una obstrucción baja de la vía lagrimal. Entonces, a lo mejor todo esto lo podamos diferenciar o tomar en cuenta muy rápido en la consulta, ¿no? Pacientes que tienen síndrome de Sjögren, pacientes con deficiencia acuosa o mucinosa de la lágrima y pacientes con alteraciones a nivel de los párpados. Incluso hasta heridas o traumas a nivel de la vía lagrimal. Incluso cuando llegan con nosotros pueden ser agudas o pueden ser traumatismos que no han sido reparados de la mejor manera y entonces llegan con las secuelas. Entonces, ya que hicimos la diferenciación, es lo que les digo, producción, alteración a nivel de la película lagrimal, bombeo por alteración a nivel de la distribución de esta lágrima que se produce o cualquier obstrucción a nivel de la vía del drenaje. Es muy fácil entender o enseñarles a los pacientes o a los residentes si a nosotros tenemos o hacemos la semejanza con algo que vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Es un lavabo, un fregadero donde la llave del agua pues es la glándula lagrimal principal. De ahí pues el lavabo va a funcionar como la distribución de esta lágrima que se produce y obviamente pues en la tubería es el drenaje de salida de esta lágrima. Si lo entendemos así, es más fácil como ubicarnos, porque desde la escuela siempre como que tenemos esa idea, ¿no? De, bueno, sí, la producción, pero si lo semejamos con algo de la vida diaria, yo creo que se nos queda más fácil, ¿no? Entonces, sabemos que la fisiología de los párpados sirven para drenar esta lágrima, por eso aquí es donde vamos a partir para iniciar y comprender las patologías a nivel de los párpados, porque finalmente el parpadeo es el que nos va a llevar esta lágrima que se produce a nivel externo. El parpadeo distribuye esa lágrima en la superficie, la nutre y demás, y los lleva hacia la vía de salida, hacia a nivel de los puntos lagrimales. Entonces, con el parpadeo cuando los párpados se cierran, el músculo pretarsal desplaza los puntos para que se hagan una sola comunicación. El músculo preceptal expande el saco y por una presión negativa, esta lágrima va descendiendo y al abrirse los párpados, una presión positiva da paso de esta lágrima al conducto nasolagrimal. Sabemos bien que los párpados se cierran de forma externa hacia medial para llevar o tener paso a esa lágrima hacia la vía de salida. Entonces, todo esto es importante porque a la hora que un paciente llega, que ya lo tenemos enfrente y hay que explorarlo, bueno, como cirujanos,
a lo mejor es más fácil, tiene obstrucción de la vía, lo voy a operar, ¿no? Pero cuando hacemos esta exploración, a veces puede ser muy evidente que está obstruida esa vía lagrimal. Este es un signo de la fuente positivo que nos indica que hay una obstrucción a nivel del conducto común. Aquí lo van a ver. Yo inyecto solución por el canalículo superior y sale por el inferior. Ahí hay un tope de una obstrucción a nivel del conducto común que hace que ya no pase hacia la nariz. Y bueno, cuando son muy evidentes en patologías de niño, un amniocele, un saco retenedor en una niña que no solo se queja del lagrimeo y a la hora de exprimir solo sale un poquito de moco, secreción mucoide, cuando hay una canaliculitis, cuando hay una obstrucción aguda o crónica que se ha agudizado y hay una dacrocistitis aguda, o como les dije, una cicatriz que se hizo en una reparación no adecuada de un trauma a nivel de la vía lagrimal, palpebral y de vía lagrimal. Incluso pues puede ser tanto agenesia o una obstrucción de los puntos lagrimales. Entonces, aquí hay una evidente patología de la vía lagrimal y cada una de estas patologías tiene su tratamiento específico. Pero cuando hacemos una exploración donde hay una epífora funcional, hay un reflejo de hipersecreción, una falla de bomba o que la vía lagrimal está permeable, que no es ninguna de las patologías previas que les enseñé, entonces ahí es cuando tenemos un reto diagnóstico, ¿no? Ahora hay bueno, me gusta mucho explicar este estudio, que aunque no es muy reciente, pero nos hace ver de una manera objetiva o nos lleva de la mano para tratar de mentalizar y llevar un orden en la exploración de un paciente que tiene le llamamos lagrimeo funcional, ¿no? Donde la vía lagrimal está totalmente permeable y entonces decimos, bueno, ¿por qué llora? A lo mejor es muy fácil pensar que tiene una hipersecreción por ojo seco por alguna otra causa de hipersecreción, pero la vía está permeable, entonces algo más está pasando. Entonces esto es una fácil, como llevarlo de la mano, para que lo tengan en mente y hacer una exploración de manera ordenada e ir descartando cada una de estas patologías. Entonces el sistema o en la parte que le llamamos BLIC tiene que ver con estas 5 alteraciones que vamos a ir desglosando poco a poco. Entonces, hay que saber desde primero, la inervación del orbicular es adecuada, tiene alguna alteración a nivel nervioso, tiene una parálisis facial, existen datos de trastornos neurodegenerativos que afectan la frecuencia del parpadeo, pacientes que se han aplicado toxina, pacientes que tienen blefaroespasmos o espasmos bifaciales, o incluso aquellos que tienen regeneraciones aberrantes en pacientes con parálisis facial que se han recuperado. El margen del párpado superior toca el margen del párpado inferior a nivel del canto medial y eso hace que los puntos lagrimales estén siempre en toque. ¿Cuál es la posición del párpado inferior? ¿Es flexible o no la piel de los párpados, los tejidos, los tendones? ¿Existe una adecuada fijación a nivel de los tendones cantales? O yo luego les digo a los pacientes, es como un tendedero. Cuando lo estamos poniendo, cuando estamos jóvenes, pues están fijos. Con el paso del tiempo, este tendedero se hace como hamaca. Entonces, eso es una pérdida del equilibrio entre los músculos y los tendones a nivel palpebral, o el menisco se encuentra en una adecuada posición, o existe un adecuado posicionamiento de los puntos lagrimales durante todo el proceso del parpadeo. Entonces empezamos con la B, ¿no? Que es la Blink Dynamics, y va a tener que enfocarnos a los pacientes que tienen una parálisis facial, pacientes que tienen aquinesia facial o enfermedades de Parkinson, que tienen ahí algunas alteraciones a nivel del parpadeo, pacientes con blefaroespasmos, espasmos semifaciales, sinquinesias o mioquimias, los dichosos tics que les dan a los pacientes que de repente empiezan como movimientos involuntarios, o tan evidente como una parálisis facial. Obviamente estos pacientes, la parálisis facial no tienen una adecuada tono y fuerza muscular, los tendones se han hecho laxos, como ven en estos pacientes, y obviamente pues el parpadeo en primero no llega a tocar el párpado de arriba con el párpado de abajo, tienen una exposición corneal y eso hace que haya un estímulo para una producción de lágrima en mayor cantidad y toda esta alteración a nivel del parpadeo adecuado
como ya lo vimos en las diapositivas iniciales. Pacientes en los que se le hayan aplicado Botox, ya sea de manera cosmética, o en aquellos pacientes que se les aplicó Botox para el blefaroespasmo o espasmo hemifacial. Pacientes con quemaduras donde obviamente la piel de los párpados, los tejidos no tienen una adecuada función y cierre del párpado, cicatrices a nivel de conjuntiva, cicatrices a nivel de los párpados, de en piel, pacientes posoperadas de blefaroplastías donde la resección de piel ha sido en mayor cantidad y tienen un lago oftalmos constante, pacientes con resección de tumores a nivel palpebral, ya sea en el párpado superior, en el párpado inferior, a nivel del canto. Entonces, todo esto nos va a generar una alteración en el adecuado parpadeo. Otra gran importante paso de este artículo es la malposición palpebral, y de aquí podemos determinar muchas causas, como les digo, a veces son evidentes desde que viene el paciente entrando al consultorio, y hay otras que a lo mejor no tanto, o no les tomamos esa debida importancia. Por esto el tema de hoy, que yo les esté mostrando estas fotografías. Los pacientes con ectropiones, incluso que pueden no ser tan evidentes, y a la hora de la maniobra para hacer la exploración de la laxitud a nivel palpebral y de los tendones los vamos a hacer evidentes, ¿no? El ectropión, como estos pacientes, donde ya obviamente por la edad que tienen, pues ya tienen desinserción tanto de los tendones cantales mediales, los tendones cantales laterales, perdón. Obviamente hay una malposición palpebral, hay ptosis, hay un ectropión. Este ectropión genera una epitelización del punto lagrimal. Y si sabemos que cuando el parpadeo se hace de manera adecuada, hay una unión entre el punto lagrimal superior y el inferior para que se haga un único conducto, estos pacientes cuando tienen este cierre incluso puede haber una alteración de la posición de los párpados. Nunca se llega a tocar el canalículo o el punto inferior con el punto superior. Obviamente esto genera una secreción por estímulo, hay un engrosamiento y una hiperemia a nivel del margen palpebral, y eso les genera pues mayor estímulo y producción de lágrima. Los pacientes con entropión, pues de igual manera, esas pestañas generan un estímulo para una hiperproducción, hay una alteración en el parpadeo, y estos pacientes que pudieran tener o haber tenido un antecedente de una cicatriz a nivel del párpado inferior o una desinserción importante del tendón cantal lateral. Aquí, como ven, pues hay una secreción, puede haber una hiperemia conjuntival, y estos pacientes donde hay un acortamiento de la lamela, hay una desinserción de los tendones cantales y los puntos pues no tienen una buena posición al cierre palpebral. Aquí podemos ver una exploración que nosotros hacemos para determinar si hay o no laxitud de pacientes. A lo mejor esta paciente no tiene ni un ectropión ni un entropión muy franco, muy florido, pero a la hora de la exploración nos damos cuenta que tiene una laxitud de los tendones, ¿no? Ahí es un cierre adecuado, vemos a la maniobra del pellizcamiento, qué tanto se desplaza el párpado o el margen palpebral del globo ocular. Esta técnica de resorte, a la hora de hacerlo, el párpado con una buena fuerza tiene que regresar de manera espontánea y rápida. Este paciente no regresa, y a veces contamos cuántos parpadeos necesita para que ese párpado regrese adosado de nuevo hacia el globo ocular. Aquí medimos, hay mediciones que nos determinan si hay o no una laxitud importante en los tejidos. Obviamente, en pacientes también donde hay un desequilibrio entre los músculos retractores y protractores de los párpados, el desplazamiento importante de ese punto lagrimal. Y bueno, pues ahí lo medimos de manera objetiva. Este cierre forzado es en aquellos pacientes donde hay una imbricación del músculo orbicular septal sobre el músculo pretarsal, y entonces hacen una inversión del margen palpebral y nos da un entropión. La otra, también hay pacientes con retracciones palpebrales, sobre todo en pacientes tiroideos, donde hay una desinserción, una longitud, una proptosis axial a nivel ocular, y esta retracción palpebral que ya sea tanto del párpado superior como del párpado inferior, una hiperemia conjuntival, incluso puede llegar hasta laceraciones a nivel de córnea.
Los pacientes con laxitud importante, pacientes que tienen el síndrome del párpado flácido, que a lo mejor durante el día están de manera adecuada, pero durante la noche, o estos pacientes que tienen apneas del sueño o son obesos, también puede tener estos párpados, y hay que interrogarlos y saber incluso de qué lado duerme, porque esos párpados pueden hacerse laxos, ¿no? Pacientes con otras alteraciones a nivel de piel, como rinofimas, alteraciones a nivel del párpado. Si se fijan aquí, este paciente por edad pues ya tiene sus hernias grasas, tiene sus tosis, tiene su desinserción y rosácea incluso también, que se pueden llegar a asociar. La otra, la I, es la imbrincación, ¿no? En pacientes que no tienen un adecuado cierre, un adosado párpado sobre el globo ocular por una grasa subconjuntival que impide ese cierre adecuado. Incluso a veces hemos tenido que ver aquí en córnea ciertas laceraciones o alteraciones por un mal cierre de esos párpados que no se adosan al globo ocular. En pacientes o posoperados, de estos que les digo de entropiones o de ectropiones, donde se hizo una reinserción o una tira tarsal, una plastía del canto lateral. Obviamente, al hacer una fijación o una tira tarsal lateral, el párpado inferior se desplaza hacia lateral y obviamente nos estamos llevando hacia la parte más lateral el punto lagrimal, y que cuando hay un cierre, pues no va a juntarse con el superior. Entonces, pacientes posoperados de tiras tarsales o reinserciones de los tendones cantales laterales, y en aquellos pacientes con una laxitud importante donde hay una imbrincación del párpado superior, ya sea del superior con el inferior o del inferior con el superior, y estos puntos lagrimales se vierten, entonces nunca llegan a contactarse en un cierre adecuado para que la lágrima se vaya por su sitio de drenaje. Aquí, si se fijan, este paciente al momento de cerrar, el párpado inferior pues prácticamente cubre al superior y el punto lagrimal se queda hacia afuera en un ectropión, así como estas dos fotos más. La C del BLIC es la conjuntivochalasis, y aquí puede haber cualquier alteración a nivel de la conjuntiva, ya sea una inflamación aguda o en aquellos pacientes que tienen ya una conjuntivochalasis, al igual que tienen alteraciones a nivel de la laxitud de los tejidos. Puede haber esta conjuntiva que está como redundante y permanentemente están con el ojo con lagrimeo, lo sienten como el ojo lloroso por esta exposición de la conjuntiva, que incluso cuando es muy severa puede generar como una tapa sobre el punto lagrimal inferior, y pues eso está generando también como si fuese una obstrucción o una epífora. A la hora que lo teñimos, puede haber aquí estos pliegues redundantes de la conjuntiva sobre el margen palpebral. Y en aquellos pacientes que tienen alguna alteración, ya sea por un tumor o pacientes que de alguna manera tienen o se le conoce como megalocarúncula, que también impide que se haga una buena posición entre el punto lagrimal superior y el punto lagrimal inferior, o pacientes con tumores de carúncula, o incluso tumores a nivel de piel, de puntos lagrimales. Lo más frecuente a veces son carcinomas vasocelulares. Y la K finalmente es también el kissing punta, toda aquella alteración a nivel de los puntos lagrimales. Si se fija, por ejemplo, la primer paciente, pues además por su tipo de la piel, la edad, obviamente tiene laxitud, pueden tener herniación grasa y pueden tener esta megalocarúncula que hace que durante el parpadeo pues no haya una buena posición. Desinserción de los tendones cantales, y todo esto va a generar un mal bombeo de la lágrima y un drenaje adecuado. Este paciente, en algunos pacientes que nosotros hemos operado de vías lagrimales, por ejemplo, para puntoplastías, o en aquellos que hacemos dacrointubaciones cerradas o colocamos los tubos de silicón, podemos dañar o rasgar los canalículos. Obviamente se hace un punto lagrimal mayor, puede rasgarse o lacerarse el canalículo, y eso pues les genera alteraciones después a nivel de drenaje. Aquí vemos un punto mucho mayor, un punto lacerado, en aquellos pacientes que a lo mejor no es evidente, pero tienen, a la hora de hacer una irrigación, podemos ver como en este paciente una gota de agua o de solución, incluso de lágrima, ¿no? Que estos pacientes pueden tener unas fístulas a piel y que a lo mejor nadie se haya dado cuenta. Entonces de repente sí me escurre, y a la hora de irrigar, pues lo que tiene es una fístula a nivel de piel.
En esta imagen que vemos, sabemos que los puntos lagrimales deben estar separados, o esa pequeña apertura que se ve cuando estamos mirando de frente, esa separación entre los puntos lagrimal superior e inferior en algunos pacientes con dermatochalasis, con herniaciones grasas, hacen que los puntos permanentemente, ya sean abiertos o cerrados los párpados, estén juntos el punto lagrimal superior con el inferior. O justamente aquellos pacientes que tienen una epitelización del punto lagrimal. Entonces, todo eso es importante desde la exploración física externa, ir empezando a tener este orden en la exploración para determinar exactamente como cuál es su causa de ese lagrimeo, o en su caso, pues de una epífora real. El tratamiento, como les dije desde un principio, a lo mejor si corregimos, cuando veo este paciente, un paciente de edad adulta que tiene todas estas alteraciones, que tiene dermatochalasis, que tiene a lo mejor un ectropión muy ligero, sobre todo del párpado inferior y de la parte medial donde el punto lagrimal está epitelizado, en aquellos pacientes que incluso pueden tener una blefaritis, unas escamas importantes. Entonces, si volvemos a mi dibujo que les hice, entonces de ahí les digo, a ver, tiene blefaritis, le tratamos la blefaritis o el ojo seco. Tiene epitelizados los puntos, se los podemos abrir. Tiene laxitud importante de los tejidos, entonces tiene una falla en el bombeo. Entonces, de todo eso, dígame por dónde empezamos para poderle tratar un solo síntoma que es el lagrimeo, pero que ese lagrimeo está causado por todas estas alteraciones. Entonces, desde algo quirúrgico o desde solamente aseos, masajes, compresas, mejorar esta producción incluso en aquellos pacientes con ojo seco por evaporativo. Entonces, dejarles compresas, masajes, mejorar este drenaje de la grasa, de la película oleosa de la lágrima. Entonces, de ahí, dígame qué le hago. Si lo opero de los párpados y tiene blefaritis y tiene ojo seco, no se le va a quitar el lagrimeo. Si tiene blefaritis, tiene alteración a nivel de los párpados y tiene además una obstrucción en la vía, pues a lo mejor me encanta operarle la vía lagrimal y lo opero, pero si tiene una falla de bomba, pues va a seguir con lagrimeo, o se le va a mejorar, pero no se le va a quitar. O si le dejo solamente tratamiento médico para el ojo seco y ya de ahí me voy escalando hacia una cirugía que ese paciente se sienta cómodo y que se sienta que lo estamos tratando de ayudar para solucionar su molestia de lagrimeo, ¿no? Entonces, lo más probable es que el problema no se solucione por completo, de acuerdo a estas tres patologías, tanto de producción, de bombeo o de prácticamente una obstrucción a nivel de la vía lagrimal. Entonces, empezamos por el tratamiento. Si el tratamiento lo enfocamos al ojo seco, pues a lo mejor ahora esto de las computadoras, dejar descansar cada 20 minutos, 20 segundos, ver a 20 pies a lo lejos, utilizar lubricantes de mayor cantidad en aplicaciones, o ahora estos que tienen estas tres componentes de la lágrima. Disfunción de glándulas de meiomio, disfunción a la mejor de la capa mucinosa de la película lagrimal, o no sé, tratar las blefaritis, las conjuntivitis alérgicas que disminuyan un poco la hiperproducción o por estímulo de esta película lagrimal, ¿no? Pacientes con ojo seco por una cuestión de inmunológica, un Sjögren o alguna otra cosa que les genere ojo seco. O tratamiento, para nosotros a lo mejor es muy fácil quirúrgicamente decir, tiene una obstrucción de la vía lagrimal, le voy a hacer una puntoplastía, le voy a hacer una dacrointubación cerrada, o le voy a hacer una dacrocistorrinostomía para mejorar el drenaje, ¿no? Entonces, cuando es patología de vía lagrimal, pues es muy fácil, pero lo que no es patología de vía lagrimal, ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este paciente con un amniocele se hace un sondeo y pues drenamos todo el material purulento ahí de líquido amniótico que pudiera salir, a lo mejor el lagrimeo se mejora. Estos pacientes con una dacrocistitis aguda, pues ahí no los vamos a irrigar de inicio, se le da tratamiento antibiótico, masajes, compresas, incluso Afrin para mejorar el drenaje a nivel de la nariz. Hacemos una dacrocistorrinostomía y pues le estamos resolviendo su patología. Pacientes con trauma, donde entre las primeras 48, 72 horas tenemos para reparar adecuadamente una vía lagrimal y poder darle una nueva función a este punto lagrimal,
¿no? Entonces, estos pacientes a lo mejor para nosotros como oculoplásticos o más enfocado ya a esta patología de vía lagrimal, nosotros lo podemos reparar. Pero lo que no es como tal de vía lagrimal y que ustedes pudieran diagnosticar y tratar desde la consulta y estimular estos ojos, este lagrimeo con masajes, compresas, ojo seco y demás. Y aquellos pacientes que tienen alteraciones a nivel palpebral, que como les dije, este paciente tiene un ectropión, ¿no? Pero si yo lo opero, le mejoro, le reinserto los retractores, le hago una tira tarsal, pues voy a desplazar el punto lagrimal inferior y pues va a tener una alteración en el bombeo de esa película lagrimal. Pacientes con entropión que igual voy a hacer una reinserción de retractores, voy a hacer un desplazamiento lateral del párpado inferior, pues ya no se van a dosar de manera adecuada con un parpadeo adecuado para llevar esa lágrima a su sitio de salida. Por ejemplo, esta paciente, ¿no? Pues se queja pues de que no ve, esto tiene una tosis, pero también tiene lagrimeo. Pues mejoramos ahí, le quitamos un poquito de grasa, le quitamos piel, le subimos los párpados, pero si se fijan en la siguiente foto, en la de su derecha o mi derecha, siguen los párpados adosados en el canto medial. Entonces, a lo mejor ella va a estar contenta porque ya puede ver, pero su fenómeno de bombeo, su parpadeo no va a ser el mejor o el más adecuado y puede seguirse quejando de lagrimeo, ¿no? Estos pacientes con cicatrices importantes por traumas, antecedentes de traumas faciales, pues tienen una alteración a nivel de la nariz, tienen una alteración a nivel del párpado superior. Este paciente le hicieron varias cirugías y mejoró el aspecto cosmético de alguna manera, pero la función del parpadeo no. Tiene lagoftalmos, tiene una cicatriz justo ahí en la vía lagrimal a nivel de los canalículos y hemos tratado de mejorar su cierre para evitar el ojo seco evaporativo porque tiene un lagoftalmos importante. O pacientes con parálisis facial, donde mejoramos su lagoftalmos, colocamos una pesa de oro, hacemos una tira tarsal, pero nos falta una plastía del canto medial. Estos pacientes, obviamente, porque tienen esta alteración por la parálisis facial, no tienen un fenómeno de bomba adecuado y entonces el lagrimeo a lo mejor va a ser constante, ¿no? Hagamos o no lo que hagamos con cirugías para mejorar tanto el aspecto como la función. Obviamente rescatar la anatomía, la fisiología de los párpados y generar una adecuada función. Entonces, volvamos. Si ya vimos que este paciente a lo mejor tiene ojo seco, le puedo dar tratamiento para ojo seco, tiene una alteración a nivel palpebral que se la puede corregir, pero a lo mejor es cardiópata o no requiere o no necesita una cirugía tan importante de los párpados que puede esperar, o tiene una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, como les dije, ¿por dónde empiezo a tratar estos pacientes para mejorar sus síntomas? ¿No? Puede tener los tres, pero a lo mejor no se quiere operar. Entonces, le doy tratamiento para ojo seco y mejora un poco. Si le opero los párpados, pues no va a mejorar porque a lo mejor tiene una obstrucción. Le opero la obstrucción, pero no va a mejorar porque tiene ojo seco o una blefaritis. Entonces, podemos no hacer nada quirúrgico y es como decirle, a ver, ¿qué hago? Hacemos algo quirúrgico y a lo mejor no va a mejorar al 100%, pero podemos hacer algo no quirúrgico y es la aplicación de toxina botulínica en la glándula lagrimal. Esa va a disminuir la producción refleja de la lágrima. No la basal y luego me dice, es que me va a quedar ojo seco porque me va a cerrar la llave, ¿no? Entonces, no es ojo seco porque están las glándulas accesorias que le van a producir o van a generar la producción basal de la lágrima. Lo que queremos es cerrar la llave de ese lavabo, que no, a lo mejor no está bien el lavabo o está alterado su drenaje, pero entonces cerramos la llave, disminuimos la producción refleja y van a estar contentos unos meses porque sabemos que la toxina pues es un efecto temporal. Entonces aplicamos toxina en la glándula lagrimal y es un tratamiento obviamente sintomático en aquellos pacientes que tuvieron una cirugía previa, ya sea de párpados o a nivel del canto medial por algún tumor, que tiene una epífora funcional, que la vía lagrimal es totalmente permeable, en pacientes de edad avanzada o con una enfermedad cardiópata o una enfermedad sistémica que no le permita una cirugía, o tumores en la porción excretora de la lágrima. Se hizo un protocolo hace ya algunos años con los doctores ahí en el Conde,
Y el doctor Nava también hizo un artículo donde utilizaron estos para lágrimas de cocodrilo en pacientes con alteraciones de parálisis facial. Entonces, inyectaron toxina botulínica en la glándula. Es una inyección segura. Se puede inyectar a veces 2.5 unidades, a veces hemos inyectado 3, 4 unidades en cada glándula lagrimal. Es una aplicación transconjuntival, como vieron en la foto. Aquí creo que tengo un videíto. Y generalmente es segura, aunque una de las principales causas o secuelas que a lo mejor a los pacientes no les gusta es que puede generar una tosis leve y puede ser transitoria. Bueno, es de nuevo el videíto. Y entonces, concluyendo ya un poco, ¿tenemos una adecuada producción y calidad de lágrima? ¿Sí o no? Y ahí entonces vamos a hacer un tratamiento enfocado a la patología de superficie. ¿Tenemos una vía permeable? Bueno, pues considerar una cirugía de la vía lagrimal, ya sea una puntoplastía, una dacrointubación, una corrección de canalículos en trauma o una dacrocistorrinostomía. O no tiene nada de eso y nos estamos enfrentando a este dichoso BLIC y entonces ahí vamos a enfocar el tratamiento dependiendo de la causa, si es a nivel palpebral, si es a nivel conjuntival, a nivel de los puntos, o cuál es a nuestra exploración ya objetivamente y detallada y ordenada, qué es lo que nos estamos encontrando para darle tratamiento específico a esa causa de la principal molestia de los pacientes, que es lagrimeo. Creo que por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Hilda, Cintia. Muchas gracias, Osiris. Una excelente presentación. Quiero hacer un pequeño paréntesis para Espero no recordarles irme a muy todos. rápido. Hilda, ¿no te Dime, escucho? ¿no me escuchas? ¿Ahí está Creo bien? que ¿No se oye? yo sí te escucho, ¿eh? Sin problema. Creo que Osiris, ¿te no. escuchas? A ver. ¿Ahí ya me Gracias, escuchas? doctora Luz María Arce. Poner en directo. Yo sí los escucho, ¿eh? ¿Sí me escuchas, Osiris? ¿O no? ¿Me escuchan? Le Sí. escuchamos perfectamente. ¿O me regreso? ¿Dónde estás? Osiris, sí, te escuchamos. ¿Me escuchas, Osiris? Creo que nada más ella no nos escucha. Creo que no nosotros. escuchamos a Hilda. ¿Cintia, andas por allí? Yo sí escucho a la doctora Hilda y a la doctora Osiris. ¿Usted me escucha a mí, doctora Osiris? Todos te escuchamos. Creo que la que no escucha es la doctora Osiris. ¿Algo en su computadora, doctora? Ya. ¿Ya me escuchas, Osiris? ¿Ya nos escuchas? ¿Ya nos Ya. escuchas? Ah, ok, perfecto. Perfecto. Te decía, algo que, salvo tu mejor opinión, creo que hemos relegado un poquito es el interrogatorio desde que llega el paciente. O sea, platicar con el paciente y ver cuáles son en realidad sus síntomas, qué es lo que le molesta, qué horario, si el lagrimeo, como dice él, es todo el día o es a ratos, dónde vive, a qué se dedica, si está en el sol. No es lo mismo vivir en Ciudad de México que vivir en Puerto Vallarta. Entonces, sí, es como una parte creo que a veces relegamos un poquito. Fue una excelente presentación, Osiris. No sé si alguien tenga alguna pregunta. En cuanto a toxina, Osiris, nosotros, bueno, hemos puesto más cantidad y sí, tienes toda la razón. Los pacientes no te llegan solamente con, el lagrimeo es por una obstrucción. Es muchas causas, incluso entre más años, es difícil explicarle al paciente que la causa va a desaparecer. Tienes que irle diciendo. De verdad, yo a veces prefiero que sea solo una obstrucción en la vía lagrimal porque ahí opero y ahí ya puedes modificar, no sé si les llega a pasar, la posición también de los párpados. Entonces, dices, bueno, está obstruida la vía lagrimal, de ahí me agarro y ahí ya puedo como corregir, no sé si tú haces las conjuntivochalasis, el hecho de poner el tubo
también te ayuda para poder tener un poco más de tensión y eso que mejore un poquito más, ¿no? Pero en los pacientes en los que tú dices, "Chin, ya checaste la vía lagrimal y está más permeable que nada", entonces desde ahí empiezas, ¿no? La verdad yo sí es como que lo primero, le vas dando tratamiento y en que le vas dando el tratamiento, yo a veces sí les digo que les puedo poner toxina. Lo que mi pregunta es, a veces yo lo hago no en los dos ojos, no sé tú, porque yo a veces sí les digo, sí quiero comparar si realmente les mejora, ¿no? Entonces a veces en una sola glándula les pongo toxina, no sé tú en tu caso si hagas de una vez en los dos o qué es lo que haces de manera gradual, porque a veces sí se desesperan los pacientes, o sea, tienes como que sí estar consciente de eso. No sé cómo manejes también la cuestión, ¿le aplicas la toxina y vas manejándolos o le vas dando primero tratamiento tópico y después lo vuelves a citar? Como, ¿cuál es tu lapso o tu tiempo? Mira, yo me baso mucho en que los pacientes me entiendan, por eso les hago ese dibujito, ¿no? Entonces, vamos a ir descartando en general, lo englobo en esos tres. Si hay una hiperproducción, si hay una blefaritis, una conjuntivitis alérgica, empezamos por ahí. Si ya estoy viendo que es un paciente adulto y tiene alguna malposición o una laxitud importante en los tejidos, que no haya un fenómeno de bomba adecuado o que tiene una conjuntivochalasis, y que además la vía, como tú dices, para mí es muy fácil y rápido operarle, desobstruyo la vía y se le acaba el problema. Pero que no tiene vía obstruida y que tiene una vía permeable, entonces les digo, a ver, de todo esto tiene muchas cosas. ¿Con qué quiere que empiece? Tiene ojo seco, le doy tratamiento para ojo seco y nos vamos de lo menos a lo más. De lo menos es lubricantes, ojo seco, masaje, compresas tibias, mejorar este estímulo de la producción de glándula de mebomio, y de ahí partimos. Le doy un mes, 15 días, mejora, pues ya nos seguimos por ahí. Ahora, si tienen blefaritis por Demodex, les dejo el árbol del té y todas estas cosas, masaje, compresas, aseos, y mejoran. Y en un mes está contento o ha disminuido, pues así nos vamos. Ahora, ¿tiene alguna laxitud en los párpados? ¿Tiene esta conjuntivochalasis? Pues a lo mejor tratamos esa, la primera, que es la conjuntivochalasis. Y si yo le opero los párpados, pero sigue con ojo seco, con blefaritis, no se le va a quitar y va a estar descontento, ¿no? Entonces, ya lo operé, pero sigue con lagrimeo. Entonces, yo creo que es empezar, como Hilda dice, bien, un interrogatorio adecuado, muy dirigido, específico para en qué momento del día, si es todo el día, si tiene o no cambios en la temperatura, en el ambiente exterior y demás. Después, enfocar el tratamiento a la patología que realmente está alterando este lagrimeo, ¿no? Si tiene ojo seco, pues me voy por ojo seco. Y cuando les digo, miren, no se quiere hacer nada, no lo vamos a operar, le puedo poner toxina. Y la toxina se la pongo, si es bilateral, generalmente sí la ponemos bilateral. Es muy raro que se ponga unilateral, o a menos que tenga una parálisis facial y demás, que es evidente que sea de un solo lado, pues lo ponemos en un solo lado. Pero cuando es muy similar la exploración en uno y otro ojo, la ponemos bilateral, y hemos puesto hasta 3, 4 unidades. Tengo un paciente que me dice, pues es que póngame más, pero es que también si ponemos más corremos el riesgo de tener los efectos adversos que no queremos, que es la tosis o incluso hasta parálisis, ¿no? Del recto lateral. No te oyes, Cintia. Doctora Cintia, ¿nos escucha? Que está muy bien el hecho de explicarle al paciente, creo que es muy fácil así, darle las opciones y la cuestión de que vas para ayudarle, obviamente, ¿no? ¿Alguien maneja de manera diferente o agrega algo? En cuestión de la conjuntivochalasis, ¿cómo la llegas a manejar, Osiris? Porque lo haces solo con algún tipo de láser o te metes a quirófano en este caso. ¿Cómo llegas a manejar la conjuntivochalasis? También va a depender del grado de conjuntivochalasis, ¿no? Que a lo mejor solamente está en el centro del ojo a nivel del margen, pero hay gente que tiene o que se hace más evidente cuando tiene alguna posición de la mirada y sobre todo que se enfoca
a obstruir el punto lagrimal. Hemos utilizado el cauterio de pila que todo mundo tenemos, de los desechables, y hacemos como un punteo ahí a nivel de la conjuntiva, y eso hace que se contraiga la conjuntiva y disminuya la cantidad de conjuntivo chalasis. Cuando ya es muy molesto, incluso que no mejora o ya lo intentamos con este cauterio y no mejora, entonces sí nos vamos a quirófano. Y en quirófano hacemos la resección a nivel del fondo de saco, lo suturamos con Vicryl, quitamos la cantidad necesaria mirando el ojo para no acortar el fondo de saco. Claro. Entonces, mirando hacia arriba y realmente lo que es redundante, eso es lo que cortamos. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Si dicen un paciente que le vas a hacer una tira tarsal porque tiene laxitud o desinserción del tendón cantal lateral, pero ves que a la hora de jalar el punto lagrimal se lateraliza demasiado, ¿consideras hacer así que no hacer una tira tan larga, pero recortar un poco el párpado, sí, hacerle una... Hacer una tira sin tanta tensión, digamos, para no Ajá. desplazar tanto el punto lagrimal inferior. Lo que hacemos también en pacientes que estos ya tienen una alteración a nivel facial, que tienen parálisis facial, estos pacientes no van a mejorar el lagrimeo por más que le hagas una pesa, una tira y demás, ¿no? Hemos hecho cantoplastías mediales, y eso es una técnica que se le aprendí a mi jefe, José Luis Tobilla, que hace plastías de medial. Podemos hacer una tira lateral, pero también hacemos como una cuña a nivel de medial. Nos llevamos incluso el punto lagrimal y el canalículo, ¿no? Pero eso mejora la posición. ¿Se acuerdan de la foto que les enseñé de la chica que hicimos pesa, tira y demás? Pero nos faltó lo medial. Entonces ahí hacemos una cantoplastía medial y una tira tarsal. Ahí sabemos que esos pacientes no tienen un adecuado bombeo, no tienen forma de cómo ayudarles a mejorar el lagrimeo, pero sí tenemos forma de cómo ayudar a mejorar ese cierre y una mayor cobertura de la superficie del globo ocular. Sí, incluso en esos casos a veces cuando haces la prueba antes, o no sé si tú lo haces, en este caso lo hiciste después, haces cantoplastía medial y ya después formas como la tira, ¿no? Para que la posición esté bien de los puntos lagrimales. En las parálisis faciales, cuando son muy severas, en lo personal, a veces como vuelven, a veces tengo pacientes que vuelven a caer, eso no se va a ceder y tú quieres un cierre. Me ha pasado y me ha funcionado poner un pequeño injerto, un pequeñito injerto ahí para ayudarle al cierre y a que mejore su córnea, porque también a veces la córnea está, porque vuelve a caer y es un paciente que eternamente puede estar aquí con nosotros, ¿no? Me ha funcionado a mí, no sé en si alguien lo ha usado, pero sí he puesto una discreta, sobre todo en la parte medial a veces, que a veces a pesar de levantar la cantoplastía medial, es como una cama, una hamaca, ¿no? Está tan impresionante y es justo a veces en el eje visual, entonces llego a veces a poner una nada de injerto y nos ha ayudado mucho en esos casos. En cuestiones de malposición, la verdad, ectropiones, entropiones, distriquiasis, triquiasis, creo que también en lo personal es un cuento de nunca acabar en algunos casos. Osiris, cuando ya el láser no te es suficiente y tienes una distriquiasis súper importante, ¿cómo manejas? Por ejemplo, qué es lo que nos puede estar ocasionando que esté el paciente pues totalmente con el lagrimeo? Cuando hay una triquiasis o distriquiasis, ahí cuando son un segmento muy chiquito de pestañas, cuando son 3, 5 pestañas, pues ahí les damos láser para disminuir que vuelva a salir el folículo en mal dirección o de mayor cantidad de líneas de pestañas y tratamos con láser. Cuando ya es un segmento mayor, ya estamos hablando de 1/3 del párpado o más de esta malposición de pestañas, ahí lo que hacemos ya sea una fractura tarsal y un injerto de mucosa para disminuir ese toque de pestañas hacia el globo ocular. Y obviamente si son pacientes que tienen blefaritis crónicas o algunas enfermedades que hacen que estas pestañas estén generando cada vez más o de mayores segmentos,
pues ya lo hacemos de manera quirúrgica. Si son poquitas, lo hacemos solo con láser. ¿A eso te referías? Sí, justo para aquellos, o sea, ahora sí, como tenemos a los residentes, a veces los citas otra vez y le pones láser y vuelven, y vuelven, y vuelven. Entonces llega un punto en que ya mejor dices, pues hay que traer a quirófano, no tienes de otra, ¿no? La verdad, muy Todo padre tu porque presentación, si muchas gracias. perdón, sobre todo si tienes un mayor segmento de pestañas, si le quieres dar láser, vas a tener una malposición palpebral, ¿no? O una muesca, y entonces vas a acabar en otra cosa que no necesitas. Entonces mejor ya lo tratas con cirugía, ¿no? En cuanto a puntoplastía, la mayoría de las veces tú la haces en el consultorio o llega un caso en que dices, no, pues esto va para quirófano porque está extremadamente repitalizado, o lo haces ahí en el consultorio en todos los casos. Hilda, no sé qué es lo que haces también tú con las puntoplastías. En lo personal siempre las meto a quirófano, aunque Ok, sea para tener como más control de todo y me gusta hacerlas con el microscopio. ok. Entonces yo todas las meto a quirófano. Nosotros tenemos la ventaja de tener un espacio ahí en el área de oculoplástica que lo utilizamos como un quirófano para hacer procedimientos menores, así le llamamos. Y utilizamos el dilatador, a veces utilizamos la lámpara de hendidura, no los metemos a quirófano, a menos que vayamos a hacer otro tipo de cirugía acompañada, pero lo utilizamos en la lámpara, podemos dilatar el punto si es que lo vemos, si no utilizamos una aguja amarilla o estas agujas naranjas de insulina, para poder, ahí tenemos dos opciones, una, tiene el punto lagrimal, pero tiene el resto de la vía, pues hace solo una puntoplastía y la hacemos ahí. A mí me gusta hacerlas con escleropunch. Me gusta más la forma redondita de cómo queda que solo con vanas o un triangulito con las vanas, ¿no? Entonces ahí con el escleropunch, ya que tenemos dilatado el punto, empezamos a hacer los cortes y lo hacemos obviamente hacia el canalículo, hacerlo de manera un poquito mayor porque se cierran a veces y lo hacemos ahí en consultorio. Pero como les digo a los residentes, a ver, tienes un punto epitelizado, si lo puedes abrir y puedes ¿Cómo vas a irrigar y saber? el resto de la Claro, vía es permeable, ya la ya lo hiciste. Ya hiciste, es una claro. puntoplastía y ya. Y a veces también les dejamos los tubitos de silicón que nos quedan de las dacrointubaciones, el del Silastic. ¿Y cómo lo suturas? ¿Lo suturas? Ajá, sí, ¿Sí? hacemos la puntoplastía, metemos el tubito de silicón y el tubito de silicón lo dejamos adherido hacia la piel con un puntito con Vicryl. Eso lo hacemos para ¿Por evitar que cuánto se tiempo? vuelva a cerrar. A lo mejor Ok, una semana, 3, 4 días, a veces se sale, ¿no? Entonces, ya, pero con que estén ahí 3, 4 días y ya haya epitelizado el punto alrededor del Silastic, ya se los ok, quitamos, ¿no? ok. Eso es para puntoplastías y las hacemos ahí en consultorio. Pero si tienes punto lagrimal obstruido y por más que intentas y no abres y no llegas a pasar a la vía, a los canalículos, pues entonces ese o sí, nos vamos a quirófano e intentamos hacer una dacrointubación, ¿no? Ya sea monocanalicular, con estos sistemas nuevos autoestables y el mínimo NOCA y demás, o ya una intubación bicanalicular Bicanalicular. con una dacrointubación cerrada con anestesia general. Ok, sí, en lo personal igual, o sea, para poder por lo menos saber si realmente es toda la vía o una vía y cómo le puedo yo avisar al paciente, ¿no? Ya si pasó y se vuelve a cerrar o algo así, bueno, ya le vas explicando, ¿no? Pero a veces al principio creo que para mí sí es como ponerle ahí un poquito de lidocaína, obviamente sí, a veces no a la primera sentada, en la primera exploración, a veces sí le tienes que explicar al paciente porque obviamente el paciente privado pues se te va para atrás, ¿no? Al principio, entonces, y obviamente consentimiento, eso es súper importante. No sé si algún caso alguien hace algo diferente, también por ahí la doctora Erika, la doctora Lili, la doctora Arce, tiene algo diferente o tiene alguna duda también en ese aspecto, pero sí, para corroborar sobre todo. La otra cuestión, cuando está muy flácido, la vía lagrimal, a veces también me ha pasado que dice, no entro, ya, va para cirugía, ¿no? Cuando realmente no es que esté tapado, ¿no? Es que no entraste bien, ¿no? Es que tienes que intentar jalar muy bien porque son pacientes de mucha edad
que a veces tienes que jalar un montón, o a veces, no sé si te ha pasado, pero a veces yo tengo que, rectificarla, o sea, está ya curvada la sonda, pues literal uso una aguja, la corto, le pongo como una, y con eso alcanzo a llegar, y pasa, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión, ¿no? Que a veces está tan largo el canalículo común, tan hiperlaxa toda esa piel, que dices, no, pues ya, signo de la fuente positivo, vámonos aquí. Y no, o sea, realmente sí tienes que aprender a explorar esos pacientes y tienes que ver, y paciencia, o sea, también, porque a veces sí pasado que te desesperas y ya fistulizaste, ¿no? Y eso también es muy importante que lo tomen en cuenta los residentes, que sí, a veces, si la sonda no te da, si el canalito, o sea, si el tubito para tú poder explorar no te da, pues ni modo, hay que, ahora sí que buscar la manera, pero llegar hasta el huesito o intentar llegar lo más cerca para poder ver si realmente está obstruida, ¿no? No sé si ustedes utilizan alguna otra técnica o algo, pero creo que es lo que más nos ha funcionado, me ha funcionado en esos casos. Es como te digo, como es hospital escuela, a los residentes les enseñamos a hacer la canalización o la irrigación de la vía lagrimal, ¿no? Entonces, desde que dilaten bien el punto lagrimal y a la hora que vayan introduciendo la cánula de irrigación, tienen que ir estirando o rectificando el canalículo, porque muchas veces se quedan ahí, se atoran y dicen, no, es tope blando, pero no pasa. Entonces ya llegamos o les ayudo a hacer la rectificación del canalículo, introducimos la cánula y irrigamos y pasa. Entonces tienen que saber muy bien, pues obviamente la anatomía de la vía lagrimal de los canalículos, tratar de rectificar muy bien el canalículo para poder introducir, si es una vía permeable, es una vía, o sea, existe una vía, pues cuando tú metes la cánula va a ir por donde tiene que ir. Cuando no hay una vía lagrimal, pues por más que intentes o esté tapado, ya tenga muchos intentos o muchos antecedentes de obstrucciones de los canalículos, pues por más que intentes rectificar, no vas a poder pasar. Entonces ahí es cuando mejor, mira, ya no lo molestemos y nos vamos a quirófano, porque no sabemos si realmente tenga esa vía, ¿no? O a veces ya tienen tantos antecedentes de dacrointubaciones que los canalículos pues ya no están adecuadamente formados o destapados, ¿no? Sí, o pacientes que a mí me ha pasado que es que se me tapaba la vía lagrimal, doctora, pero iba al consultorio y y me la destapaban, y me la destapaban. Y de las destapadas, 1000 destapadas, ya claro que ya el canalículo ya está, ahora sí está tapado. Exacto. Y otra cosa que me ha pasado en pacientes que tienen tubos de silicón, ya sea por una dacrointubación cerrada, por una obstrucción alta o una dacrocistorrinostomía por una obstrucción baja, es importante sacar los tubos por nariz, porque recuerden que cuando metemos el tubo, pues se anuda el tubo en la nariz y lo quieren sacar por arriba, entonces sacan con todo y nudo y los nudos van a lacerar los canalículos, ¿no? Y el punto lagrimal por donde sale. Entonces se los quitan y ya vayan, ¿no? A su casa. No le dejan un tipo de antibiótico, un antiinflamatorio. Y cuando llegan a explorar de nuevo, tienes que, otra vez tengo lagrimeo. Hacemos la exploración y ahora está tapado. Si fue una dacrocistornostomía, está tapado arriba por esa laceración al quitar el tubo por arriba. Los tubos yo creo que se quitan por abajo. Los ves por aquí, primero los ves por nariz, los sostienes, cortas aquí y lo jalas por nariz para evitar esa laceración del nudo a nivel superior. Ok, en este caso, después también dejas algo y vuelves a irrigar, ¿no? O... No, habitualmente en estos pacientes que ya están operados y que ven, por ejemplo, la rotura de tubos, hacemos la prueba de aclaramiento de la fluoresceína, pasa bien, entonces, ok, está permeable, hay que quitarle los tubos y se los quitas por abajo. Si los quitaste por abajo y fue atraumático, pues no le dejas nada. Pero si a lo mejor irrigaste o hiciste alguna maniobra a nivel superior o los quitaron por arriba, pues ahí sí indico que le dejen un poquito de esteroide para disminuir la inflamación y evitar que se haga ahora una obstrucción alta. Una obstrucción arriba, ok. Muchas gracias. La verdad, súper completa, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. También. ¿Alguien más? Gracias por ¿Alguien las más? dos. ¿Alguien más? Mencionan, creo que una pregunta por ahí.
Menciona la doctora Arce, dice, mi conducta es muy cuidadosa en relación al sondeo de los canalículos, mi preferencia siempre sea con cánulas, no con Ajá. agujas despuntadas. Eso es muy Claro. buena opción, ya que estas últimas generan cicatrización parcial y total. Sí, Claro. también es toda la razón en esos casos. Nosotros generalmente utilizamos las cánulas para irrigar, que son las cánulas que utilizan a veces para irrigar en cirugías de córnea o de segmento, ¿no? Yo a veces sí, por ejemplo, en el instituto, sí a veces no las tengo en este momento y sí a veces sí utilizo a veces agujas, pero siempre dejo esteroides y sí los tengo que volver a ver porque sí a veces no cuentas con todo. Y sería indicado ya tenerlo todo a la mano, obviamente siempre tenerlo es lo más importante, ¿no? En ese Sí, son, hacer lo menos traumático posible. sí, y sobre todo pues para evitar que no vuelva el paciente en esos casos. ¿Alguien más una duda que tenga? Creo que es todo muy completo. Muchísimas gracias. De verdad, a las dos, muchísimas gracias. Gracias Muchísimas por gracias. su invitación, sobre todo gracias a invitarnos también y gracias por su presencia a todos. Los agradezco mucho. Que tengan muy buena noche, Osiris. Que todo salga muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Hilda. Gusto en Gracias, Osiris. saludarla de nuevo. Hasta Excelente luego, chicos. presentación. Buenas noches a todos. Muy Buenas buenas noches. noches. Hasta Gracias. luego. Gracias, Erika. Gracias, doctora Arce. Muchas gracias a todos. Gaby, todos. El doctor Solorzano, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.